Entonces, tenemos acá lo que es la ciencia, porque tenemos metodología de la investigación científica. E investigar, ¿qué es? Investigar es indagar, buscar, explicar, para intentar resolver un problema, que eso sería la investigación aplicada, o bien construir conocimientos o teorías, la investigación básica. ¿Y una hipótesis qué es? Una hipótesis es una suposición que nosotros tenemos para un problema específico, una suposición que nosotros ideamos a partir de recabar información para explicar algún acontecimiento. Entonces, vieron que nosotros tenemos dos hipótesis con las cuales vamos a estar trabajando en metodología de investigación científica, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá tenemos que ubicarnos si vamos a estar trabajando con variables cualitativas o variables cuantitativas. Cuando trabajamos con variables cualitativas, nuestra hipótesis nula será aquella que diga que no hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Y la hipótesis alternativa, que es aquella que nosotros queremos probar y que sea real, es la que nos dice que sí hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Sin embargo, también puede ser que en sus trabajos ustedes hagan el test de hipótesis con variables cuantitativas. En este caso, su hipótesis nula será aquella que diga que las variables van a ser iguales entre los dos grupos con los que ustedes van a estar trabajando. Y la hipótesis alternativa, aquella que nosotros queremos explicar, es que la variable va a ir cambiando entre los dos grupos. Por ejemplo, por decirles, si tenemos una variable cuantitativa, la altura que nosotros queremos ver en dos grupos. Un grupo que tiene una alimentación muy variada y otro grupo que no la tiene. Y mi suposición, mi hipótesis alternativa va a ser que la altura varía de acuerdo a la alimentación. Entonces acá vamos a tener una hipótesis alternativa que va a decir que va a variar la altura entre estos dos grupos. Y la hipótesis nula que no, que los valores van a ser iguales. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Bien, supongo que sí. ¿Me Sí, sí. interrumpen? Genial, gracias, Ariana. Cualquier cosita, chicos, en serio, me interrumpan. Partes del trabajo. Tenemos el título, recuerden, no más de 2 renglones. El resumen lo hacen al final de todo. No empiecen con el resumen. El resumen debe tener una partecita de cada una de las secciones del trabajo. Lo controlan, ponen, si a ustedes les falta una partecita de materiales y métodos, está mal. Entonces, el resumen lo hacen al final una vez que hayan terminado el trabajo. Palabras claves. Recuerden que las palabras claves no pueden estar incluidas en el título del trabajo. La introducción. Tenemos el marco teórico y los objetivos. En el marco teórico, ustedes tienen que poner toda información que saquen de una fuente en específico. Es decir, acá tienen que trabajar con citas, pero no citas textuales. Es decir, no pongan en sus introducciones entre comillas, porque esto es una cita textual que no utilizamos en metodología de investigación científica. Tienen que utilizar citas parafraseadas. Ustedes toman la información y la explican en sus palabras. Y luego ponen la cita. Cita no es lo mismo que referencia. Es decir, van a tener que poner entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año. Si son dos autores, ponen los dos apellidos. Y ya, 3 autores o más, de acuerdo a las APA, la séptima edición, que es en lo que ustedes se tienen que basar para hacer tanto las citas como las referencias, tienen que poner el apellido del primer autor, et al, punto, coma, el año. En cuanto a los objetivos, ustedes van a estar trabajando con objetivos de segundo nivel, que son comparar y analizar. Solo pueden utilizar esos verbos en sus objetivos. ¿Vamos bien? Ok. En materiales y métodos, ustedes tienen que describir su trabajo. La finalidad del estudio, si van a hacer un análisis entre sus variables o van a describir únicamente. Acá solo podemos utilizar analítico. Nuestros trabajos deben ser para metodología de investigación científica en segundo año, analíticos. Secuencia temporal. Es transversal cuando nosotros tomamos una sola toma en los sujetos de nuestra población para el estudio. Longitudinal cuando hacemos más de una toma. Por lo tanto, es un estudio extendido en el tiempo. Podemos hacer estudios longitudinales, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un tiempo restringido para hacer la entrega del trabajo. Entonces, la mayoría de nuestros trabajos terminan siendo siempre estudios transversales. Luego, puede ser observacional o descriptivo. Y principalmente
En cuanto a la cronología, puede ser prospectivo o retrospectivo. Retrospectivo es cuando la información que nosotros tomamos ocurrió antes de que nosotros empezáramos el estudio. Prospectivo es cuando empieza después. Caso control, esto no creo que lo utilicemos ahora en segundo año para hacer el trabajo. Significa que tenemos dos grupos en el que en uno vamos a controlarlo de una determinada manera, vamos a tener una variable que no va a tener el segundo grupo. Y esa va a ser lo que divida a ambos y nosotros tenemos que tomar muestras en ambos grupos a lo largo del tiempo para ver cómo varía esa variable dependiente que nosotros queremos analizar. Y de cohorte es cuando nosotros estudiamos un grupo de personas a lo largo del tiempo. Es decir, son por lo general estudios longitudinales. Por eso nuestros estudios no tienden a ser estudios de cohorte. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Acá. En materiales y métodos, ustedes también tienen que poner la muestra, el número muestral, que no puede ser inventado. A nosotros sí nos dicen mínimo 60, pero no podemos poner 60 porque sí. En los trabajos finales, cuando ustedes lo tengan que defender oral, les van a pedir que expliquen cómo obtuvieron el número de muestra, N minúscula. N mayúscula es el número de la población. Nuestros estudios no pueden ser iguales en número de muestra, número de población, porque si no sería un censo, no sería un muestreo. Por lo tanto, para calcular la muestra, tenemos que usar esta fórmula o bien la calculadora que tienen subida en el aula virtual. Yo les recomendaría que también se aprendan esta fórmula, porque la pueden llegar a preguntar en los exámenes. Sé que en años anteriores la han preguntado. Yo para mi examen de segundo año de MIC, llevé en un papelito hecha mi cálculo muestral, porque sabía que mi tutora era Pía, me lo podía llegar a preguntar. Entonces, ¿cómo es esto? Parece una locura, pero es fácil, en serio. Tenemos el número de población. Nosotros, la mayoría de las poblaciones con las que trabajamos son poblaciones finitas. Es decir, que nosotros podemos saber el número de sujetos que la componen. Una población infinita sería, por ejemplo, el número de recién nacidos de la ciudad de Paraná. Eso va cambiando constantemente, porque todo el tiempo tenemos recién nacidos. Entonces, no podemos determinar un número en específico. Eso sería una población infinita. Pero si nosotros hacemos un estudio sobre los estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina, sabemos el número. Entonces usamos esta fórmula. Por z por alfa dividido 2 al cuadrado. Todo esto es 1,96 al cuadrado. Y se refiere al intervalo de confianza del 95%, que ya vamos a ver qué es. Por P es la proporción esperada. Si nosotros tenemos un estudio en el cual nos estemos basando, que ya nos dé un indicio de cuál va a ser la proporción que tengamos en nuestra muestra de un determinado grupo que nosotros queremos analizar, lo ponemos. Pero la mayoría de las veces no tenemos ese estudio que trabaje sobre la misma población que nosotros. Entonces ponemos que hay una probabilidad del 50%, que sí y que no. P sería entonces 0,5. Q va a ser siempre 1 menos P. Y si P es 0,5, Q también sería 0,5. Entonces, ¿cómo nos queda este numerador? N, que pónganle 300 estudiantes, por Z por alfa dividido 2 al cuadrado, es decir, 1,96 al cuadrado, por 0,5 por 0,5. Acá, lo único que nosotros podemos cambiar de esta fórmula es el error, E. El error, vamos a empezar con un error siempre de 0,05, pero podemos aumentar nuestro error. ¿El error de qué es esto? De que nuestra muestra no sea representativa de la población. Si pongo un error de 0,05, es decir, 0,05 al cuadrado, sería un error del 5% de que mi muestra no es representativa de la población. Si me da un número muestral gigante una vez que termine de calcular todo esto, aumento mi error. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tuve un error de 0,13, es decir, un error del 13%. Con que esté por debajo del 20, no va a haber problemas, chicos. Entonces, comenzamos con un error del 0,05 al cuadrado. Por n, que nosotros habíamos dicho que en este caso sería 300 estudiantes. Menos 1, fácil. Más z por alfa dividido 2 al cuadrado, que ya vimos que es 1,96 al cuadrado. Por p, 0,5, por q, 0,5. Esta es la fórmula que se las dieron desde la cátedra porque estaba en la parte de los acreditables que ustedes tienen todos los miércoles, figuraba esta fórmula.
y es para calcular la muestra. O bien pueden utilizar la calculadora que se encuentra en el aula virtual, pero yo les recomendaría que sepan un poco esta porque podrían llegar a preguntarla. Bien, en resultados, que esto es lo que más nos interesa para manejar ahora en el R-Commander. Yo termino esta introducción y les cuento rápido cómo vamos a utilizar el R-Commander. Vamos a tener que hacer una variable cualitativa con descriptor. El descriptor tiene que ser frecuencia porcentual. Recordemos que de frecuencias teníamos. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Sí. Bien. Teníamos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se me repite la categoría de una variable. Pónganle, si yo estoy preguntando la cantidad de hijos, el número de personas que tenía 3 hijos era 5. Entonces, la frecuencia absoluta es 5. Tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de veces que se repite esta categoría dividido el número total de personas que encuesté. Entonces, pónganle que después tenía la categoría de 2 hijos y acá tenía de frecuencia absoluta 5 también. En total, ¿cuántas personas encuesté? 10. 10. Serían 10 personas, porque tengo 5 personas que tenían 3 hijos y 5 personas que tenían 2 hijos. Entonces encuesté 10 personas. Sé que la frecuencia relativa es el número total de personas que encuesté con esta categoría dividido el total de personas. Entonces 5 dividido 10. Sería, ¿cuánto, chicos? 0,5. Es decir, esto es frecuencia relativa. Después tenemos frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que nos pide acá? Solo use frecuencia porcentual. Sería el 50%. El 50% de mi población tenía 3 hijos y el 50% de mi población tenía 2 hijos. ¿Por qué? Encuesté 10 personas, 5 personas tenían 2 hijos, 5 personas tenían 3 hijos. Mi frecuencia relativa es 0,5 y mi frecuencia porcentual, es decir, lo multiplico por 100, 0,5 por 100 me da 50%. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, si alguno se queda atrás, me interrumpe. Sé que por ahí parece fácil, pero no es tan fácil. Seguimos. Un intervalo de confianza. El intervalo de confianza que nosotros vamos a estar utilizando es del 95%. ¿Qué nos dice? Nos dice la probabilidad de que el 95% de la población esté representada entre dos valores específicos. Ya lo van a entender mejor, ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos que poner un intervalo de confianza para una proporción, es decir, para una variable que yo pueda expresar con porcentaje. Luego tengo que poner una variable cuantitativa con descriptor. Describir una variable cuantitativa. Una desviación estándar, un rango. ¿Alguno ya fue estudiando la teoría de Mick? A ver si alguno me puede responder esto. ¿Medidas de qué es desviación estándar? Bien, tenemos medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de posición pueden ser de posición central o de posición no central. De posición central tenemos la media, la moda, la mediana. De posición no central tenemos los percentiles, los cuartiles, y dentro de medidas de dispersión tenemos el rango intercuartílico, que ya lo vamos a volver a ver, y la desviación estándar, por ejemplo. Entonces, desviación de estándar, chicos, esto lo preguntan en el examen final oral, es una medida de dispersión. El rango también, una medida de dispersión. Y también tenemos que incluir en resultados un test de hipótesis. Todo esto debe estar en resultados. Bien, seguimos. ¿Alguno me puede decir qué es esta montañita que vemos acá? La Sin media. miedo. ¿Cómo? Tranquila, Lana, yo no reto a nadie si se equivocan. ¿Es la media? ¿O nada que ver? Está bien. X sería la media.
Acá lo que estamos representando es la distribución normal de Gauss. Tal vez ya lo escucharon. La distribución normal de Gauss es una distribución que puede tener una variable en específico. Entonces, esto puede ser la edad, puede ser el número de hijos, puede ser cualquier cosa. Es una distribución que puede tener una variable. Dentro de la distribución normal de Gauss, nosotros vamos a suponer que esta X que vemos acá, que no solo es la media, recordemos que la media es una medida de posición central, que es lo mismo que el promedio. En la distribución normal de Gauss, la media, la moda y la mediana coinciden. Esto me preguntaron en mi examen final. Entonces, acá tengo no solo la media, también tengo la moda. La moda es el valor que más se repite. Y la mediana. La mediana es el valor que me divide el total de los datos en, estoy buscando lápiz, acá, en un 50% y un 50%. Es decir, es la mitad. Tenemos un 50% de los datos para atrás y un 50% de los datos para adelante. Eso es la mediana. En la distribución normal de Gauss, la media, la moda y la mediana coinciden. ¿Ok? Bien. Entonces, acá ya tenemos medidas de posición central. También acá, esto que ven es una medida de dispersión. Es la desviación estándar que habíamos visto. Tenemos desviación estándar, -1 más 1. Nos dicen cuánto se alejan los datos de la media. Voy a cambiar el color así se ve mejor. Las medidas de dispersión nos dicen cuánto se alejan los datos de la media. Ahí está. Entonces tenemos acá -1. Ahí se me va el lápiz. -1. Acá, +1. Entre -1 y +1 va a estar representada el 68% de la población. Es decir, entre el valor que yo tenga en la desviación estándar -1 y el valor que yo tenga en la desviación estándar +1, voy a tener el 68% de mi población representada. Entre -2 a +2, voy a tener representada el 95% de mi población. Desviación estándar -2 a +2. Nosotros vamos a estar trabajando con intervalos de confianza del 95%. Es decir, cuando nosotros calculemos el intervalo de confianza en el R-Commander, nos va a dar los dos datos entre los cuales va a estar representado el 95% de nuestra población. Y luego tenemos la desviación estándar -3 a +3, en el cual va a estar representado el 99,8% sería en realidad, pero bueno, acá dice 7%, de la población. Vamos a tener un 0,5% que no va a estar representado, que va a ser este pequeño cantidad de personas que no se encuentran representados, y otro 0,5% acá, que sería en total ese 1% del 99% que me quedó afuera. Pero entonces, nosotros vamos a trabajar lo que nos importa es desviación estándar -2 a +2. Y los valores que van a estar ubicados en estos dos puntos. Y es importante que les quede ya grabado que en la distribución normal de Gauss es la distribución que puede tener una variable en la cual la media, la moda y la mediana coinciden. En el examen escrito, que es el multiple choice que ustedes tienen que hacer, esto aparecía también. Sigamos. ¿Alguna duda? Ok. Tenemos entonces los test de hipótesis. Los test de hipótesis son los tests que yo voy a hacer para ver si mi hipótesis, la que yo ideé en un principio, esa hipótesis alternativa que yo quería que sea realidad, por ejemplo, si estoy trabajando con variables cualitativas, es aquella que me dice que hay relación estadísticamente significativa entre mis dos variables, yo voy a hacer, si trabajo con variables cualitativas, un test chi-cuadrado o test de Fisher. El tema es cuándo uso uno y cuándo uso el otro. Voy a usar el test chi-cuadrado cuando, al hacer la tabla de contingencia o tabla de doble entrada, que es esto, todos los casilleros me dan mayores a 5. Entonces, supongamos que acá yo recabé los datos de la cantidad de hombres y mujeres que usan cinturón de seguridad. Tengo 23 mujeres que sí usan cinturón de seguridad,
14 hombres que sí usan, 6 mujeres que no usan y 16 hombres que no usan cinturón de seguridad. Lo inventé esto, chicos, no lo saqué en ningún lado. Entonces, si todos estos casilleros me dan mayores a 5, puedo utilizar el test chi cuadrado. Si al menos uno de estos casilleros es menor a 5, no puedo usar test chi cuadrado y tengo que usar test de Fisher. ¿Qué va a ser el test chi cuadrado? El test chi cuadrado va a ver si hay relación entre, en este caso sería variable sexo con variable utilizar cinturón de seguridad. Son dos variables de qué tipo, cuantitativas o cualitativas, chicos. Cualitativas. Cualitativas. Cualitativas y además son dicotómicas, porque solo tienen dos opciones en este caso. Bien, ¿qué es lo que me va a tirar después el test de hipótesis que ahora vamos a ver en el R-Commander? Me va a decir P es igual a, supongamos, 0,60. ¿P qué es? P es la probabilidad que yo tengo de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. La hipótesis nula, recordemos, es aquella que me decía que no hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Entonces, acá yo tendría un error del 60% de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Es decir, es un error muy grande. Tengo que simplemente aceptar la hipótesis nula. Yo acá diría que no hay relación entre el sexo y utilizar cinturón de seguridad. ¿En base a qué contrasto a esto? A alfa. Ustedes van a decir en la parte de materiales y métodos con qué alfa trabajan. Todos trabajamos con un alfa de 0,05%. Alfa es la probabilidad de que ocurra un error de tipo 1. Recordemos que teníamos dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 es el error que estábamos hablando recién. El error de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. El error de tipo 2, que se representa como probabilidad beta, es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. Es decir, al revés. Con este no vamos a estar trabajando. Estudiarlo nomás cuando estén viendo la teoría de metodología. Vamos a estar trabajando con alfa. Alfa es la probabilidad de cometer este error de tipo 1, es decir, de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Y nosotros decimos que trabajamos con un alfa de 0,05%. Esto significa que nos permitimos un error del 5% para rechazarlo. Zoe, Sí, dígame. ¿puedes hablar un poquito más lento? Tranqui. Sí, hablo más lento. Gracias. Bien. Entonces tenemos error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 es aquel en el cual rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera. El error tipo 2 es cuando aceptamos la hipótesis nula, siendo esta falsa. Al revés. El error tipo 2, estudienlo solo cuando tengan que ver la teoría. Ahora vamos a estar trabajando con alfa. Alfa es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Nosotros en nuestros trabajos nos permitimos como máximo un alfa de 0,05%. Es decir, una probabilidad de cometer un error tipo 1, una probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Si yo al hacer el test chi cuadrado me da un P, que ya habíamos visto que P lo vamos a comparar con este alfa, me da un P de 0,60, es decir, lo multiplico por 100 siempre, y ahí me da el porcentaje. Acá sería 60%. Tengo un error del 60% de rechazar la hipótesis nula, aquella que nos dice que no hay relación entre las variables, siendo la hipótesis nula verdadera. Si es ya mi valor P mayor a 0,05%, tengo que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Si mi P hubiese sido de 0,03,
Esto significa que yo tengo un error del 3%, una probabilidad de cometer el error tipo 1 del 3%. Es menor al alfa con el cual yo especifiqué desde un principio con el que estoy trabajando. Entonces, tengo un error del 3% de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Como es tan bajo este error, lo que voy a hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Si mi P hubiese sido de 0,03%, yo voy a decir que sí hay relación estadísticamente significativa entre el sexo y utilizar cinturón de seguridad. ¿Se entendió ahí? ¿Vamos de nuevo? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, el resultado del test chi cuadrado y del test de Fisher van a ser los mismos, va a ser el P. Y este P lo vamos a comparar con el alfa que nosotros especificamos desde un principio en materiales y métodos, que es de 0,05. Luego tenemos el test T para una muestra. El test T lo vamos a utilizar cuando nosotros estemos comparando dos variables y una de esas variables sea cuantitativa. Y recordemos que yo al principio les dije, cuando trabajamos con variables cualitativas, mi hipótesis va a ser si hay o no relación entre las variables. Y si trabajo con una variable cuantitativa al menos, ahora mi hipótesis va a ser si la variable va a ser igual entre los dos grupos que estoy contrastando o distinta. Recordemos ese ejemplo que yo le dije. Tenemos una población en el cual voy a estar preguntando si tiene una alimentación completa o no. ¿Sí o no? Y después acá registré la altura de todos los sujetos que conforman mi muestra. El test T me va a tirar también un valor P y me va a decir si la altura es igual independientemente de la alimentación o varía de acuerdo si la alimentación es completa o no. Si mi P es de 0,60, yo voy a decir que las variables son iguales, es decir, que la altura es igual independientemente de la alimentación. Y si mi P es de 0,03, me está diciendo que tengo una probabilidad muy baja de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera, y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Aceptar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis alternativa, rechazar la nula. Voy a decir que la altura sí varía en base a la alimentación. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? ¿Alguien que no lo haya entendido? Es muy complejo esto, así que lo entiendo, chicos, si no se entiende. Yo no lo entendí. Bien, vamos de nuevo entonces, no se preocupen. El test T nos va a decir si una variable cuantitativa varía o no en base a otra variable con la cual yo estoy comparando. Volvamos al ejemplo de la alimentación. Yo registré la altura de 60 personas y les pregunté, hice un cuestionario en el cual evalué la alimentación para ver si tenían una alimentación completa o no. Yo registré todos estos datos, los subí al Recomander e hice un test T. El test T me tiró un resultado, ahora digamos que mi resultado fue de P 0,60. ¿Qué significa esto? Tengo el 60% de probabilidades de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Si yo estoy trabajando con al menos una variable cuantitativa, como es la altura, es una variable cuantitativa continua, porque tengo 1,67, 1,68 y demás, lo que va, nuestra hipótesis nula sería que la altura va a ser igual independientemente de la alimentación. En cambio, la hipótesis alternativa, que es la que yo quiero que sea verdad, la que quiero probar, va a ser la que me dice que la altura varía de acuerdo a la alimentación. Si acá me está diciendo que yo tengo un P de 0,60, la probabilidad de que la hipótesis nula, aquella que me dice que la altura es igual independientemente de la alimentación, es muy alta. Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, tengo que aceptarla. Acepto hipótesis nula, es decir, la altura es igual independientemente de la alimentación. Si yo hubiese obtenido, en cambio, un P de 0,03, la probabilidad de que la altura sea igual
independientemente de la población, es del 3%. La probabilidad que tengo de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera, es del 3%. Es muy bajita. Entonces, lo que voy a hacer es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Voy a decir que la altura varía en base a si la alimentación es completa o no. Yo siempre voy a contrastar el valor P que obtenga con el alfa, que yo determiné desde un principio, 0,05. Si el valor P es menor a 0,05, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula y acepto la alternativa. Si el valor P es mayor a 0,05, como ocurre acá, es 0,60, mayor a 0,05. Entonces tengo que aceptar la hipótesis nula, la que me dice que no hay relación o que la variable cuantitativa es igual en ambos grupos. ¿Se entendió ahí? Sí, ahí sí. Genial. Cualquier cosita me dicen, chicos. Entonces, ahora ya sabemos qué significa alfa y qué significa el valor P. Una vez que terminamos con resultados, sigue la discusión, donde ustedes van a exponer sus conclusiones y las referencias. Ya vamos a leer Recommender. Terminamos acá con referencias, les explico por qué. La mayoría de los errores los tienen en referencias. Siempre contrasten con la séptima edición de la JAPA. Va, el apellido del autor, coma, las iniciales del nombre, luego el año, entre paréntesis, el nombre del artículo del cual hubiesen sacado esta información, el nombre de la revista, que va siempre en cursiva, el volumen, el número de la revista, entre paréntesis, y luego el número de páginas. Después pegan el link o el DOI, cualquiera de los dos está bien, y esas son las referencias. Ahora vamos a practicar. Voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla con Recommender. ¿Alguna duda, chicos, de lo que vimos hasta ahora? No, no, no. Bien. ¿Se ve, chicos, el Recommender? Sí. Muy bien. ¿Qué es Recommender? Recommender es un programa, un software, una aplicación que nosotros vamos a utilizar para analizar los datos. Tienen que ponerlo en materiales y métodos. En materiales y métodos, ustedes van a poner que utilizaron Recommender, ponen la versión de Recommender. Para saber la versión, ustedes tienen que ir al programa, ponen obtener información y les dicen la versión. Por ejemplo, yo estoy utilizando una versión de 4.1.1. Toma agüita. Muy bien. Y del Excel también tienen que poner la versión que utilizan. ¿Qué tenemos que hacer primero? Cargar los datos. Yo acá ya los cargué porque tengo un problemita con Recommender que se me cierra si cargo los datos, así que los cargué, pero les explico cómo hacerlo. Tienen que ir a datos, importar datos desde archivo de Excel. Acá ustedes van a poner un nombre al set de datos. Yo les recomiendo, por lo general lo que les decían es que pongan NIC y el año en el que están cursando. Si ustedes van a rendir libre y son del 2023, ponen NIC 2023. Si son ahora regulares, van a poner NIC 2024. Ok. Y después eligen el archivo en sí, de Recommender, lo cargan. Acá yo ya lo cargué. ¿Cómo saben ustedes que se cargó o no el archivo? Acá les va a decir el número de filas y el número de columnas. Ahí ustedes ya saben que se cargó el archivo de Excel. ¿Qué hacen primero? Si ustedes van a estar trabajando para hacer el cuestionario, digo, con Cognito Forms o con Google Forms, la primera columna que ustedes tengan en el Excel va a ser siempre el ID. El ID es el número de entrada que tiene el sujeto que respondió su cuestionario. Es decir, si yo entro y respondo un cuestionario, soy la persona número 3, mi ID va a ser el 3. Pero esto no es una variable que yo quiera analizar, porque es el número nomás del cual respondió ese dato. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eliminar esa variable porque no me sirve, no es una variable en sí. Voy a ir a datos, administrar variables, eliminar variables del set de data y busco ID. Ahí pongo ID, eliminar. ¿Confirmar la eliminación? Sí. Y acá me dice que eliminé el ID. Pues listo, no me servía. Yo acá encargué el set de datos de un trabajo de una chica del año pasado, que era acerca de la alimentación.
Ahora, ya viendo, eliminando el ID, otra cosa que les pueden llegar a pedir, que sé, por ejemplo, que lo pedían en una de las actividades, que es convertir una variable que era cuantitativa a cualitativa. Por ejemplo, año de cursado. Ustedes si ponen el año de cursado sería 2024, 2023, 2022, pero puede ser que el Excel se los tome como una variable cuantitativa y le saque una media del año de cursado, cuando en realidad yo quiero que sea una variable categórica, cualitativa. Es decir, que yo tenga una categoría 2024, otra categoría 2023, no que sea cuantitativa. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a poner administrar variables, convertir variables de caracteres a factores. Acá, como no tengo ninguna opción en el trabajo de esta chica para hacerlo, directamente no me la permite. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, 2024, 2023, les va a aparecer esta opción y pueden convertir una variable de caracteres cuantitativa a cualitativa. ¿Entendido? Sí. Bien. Lo primero que vamos a hacer en el R-Commander, luego de esto, es hacer el set activo de datas. Ponen estadísticas, resúmenes, set activo de data. Acá me dice, tienes 19 variables. ¿Querés proceder? Sí. Y acá me va a tirar como un resumen. Me da la frecuencia absoluta de cada una de las categorías, de cada una de las preguntas que yo hice en el cuestionario. Vean, por ejemplo, acá pregunta, ¿cuántas comidas consume a diario? 19 personas respondieron que 2. 71 personas respondieron que de 3 a 4. Y 19 personas, más de 4. Es decir, me dice la frecuencia absoluta. No la frecuencia porcentual, no la frecuencia relativa, frecuencia absoluta. ¿Me sirve de algo? No. Pero es importante que lo hagan porque al final, cuando ustedes suban el archivo de R-Commander, que ya les explico cómo se guarda y todo, se va a ver cada una de las cositas que ustedes hicieron en el R-Commander. Y si ustedes hicieron el set activo de data, significa que hicieron un trabajo completo. Entonces, primero, set activo de data. Luego, empezamos a trabajar, por ejemplo, con las variables cualitativas. Vieron que habíamos visto que nos piden, dentro de la parte de resultados, un intervalo de confianza para variable cuantitativa, un descriptor para variable cuantitativa, un rango y una desviación estándar. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a estadísticas, resúmenes, resúmenes numéricos. La única variable cuantitativa que tengo acá es la edad. Bien, y acá me tira lo que necesito. Min, chicos, es la media, el promedio. Ustedes van a decir, se encuestaron 300 estudiantes con un rango de edades entre, el rango se van a fijar acá en el set activo de datas. Tenemos un rango de 20 a 25 años. Se encuestaron 300 estudiantes entre 20 y 25 años. Ahí ya puse el rango, que era una de las cositas que nos pedían en la parte de resultados, con un promedio de 21,41 años. ¿Bien? Acá, SD, tenemos la desviación estándar. No pongan con un 1,4 más menos SD. No pongan eso, es un error muy común y que por lo general rechazan el trabajo por esto. 1,45 no es desviación estándar, no es, a ver si puedo dibujar. Quiero que me aparezca acá. Bien, no me aparece. Ah, ahí está. ¿Vieron cuando estábamos viendo hace un ratito la distribución normal de Gauss? Que yo les dije que acá teníamos un punto medio en el que coincidían que medidas de posición central. ¿Algunos se acuerdan? La media, la mediana y la moda. Excelente. Acá coinciden media, mediana y moda. Y después teníamos desviación estándar. Menos 1 más 1. Menos 2 más 2. Menos 3 más 3. Este 1,45 no es unidad de desviación estándar. Está en años. Entonces, me está diciendo que 21,41 está acá. Es el promedio. Acá tengo 21,41 años. Y 1,45 es mi desviación estándar. Me dice que acá, este punto va a ser 21,41 menos 2 unidades de desviación estándar.
menos esto. Es decir, 21,41 menos 1,45. No tengo acá la calculadora, chicos, para calcularlo. Ya vamos a ver cuando hagamos el intervalo de confianza qué valor va a ser. El intervalo de confianza nos tira estos dos valores. Pero sabemos que la variación entre estos dos valores es 21,45. ¿Por qué? La desviación estándar, recordemos, es una medida de dispersión. ¿Cuánto se alejan los datos de la media? Es decir, los datos se alejan 1,45 años, no desviación estándar. Ustedes ponen con un promedio de 21,41 más menos. ¿Por qué más menos? Porque tenemos más 2 y menos 2. Más menos 1,45 años. ¿Entendido? ¿Alguno quiere que lo repita? ¿Se escucha, ¿Puedes chicos? repetir, porfa? Bien, tranqui, sí, por favor. No, no hay problema. Ustedes me dicen, chicos, en serio. Acá tenemos entonces la media. Muy bien, acá me dijeron recién la media, la moda y la mediana coinciden con distribución normal de Gauss. Sería este punto, 21,41, la media. La desviación estándar es una medida de dispersión. Me dice cuánto se alejan los datos de la media, es decir, de 21,41 años. Entonces, acá me dice que los datos se van a alejar 1,45 años de 21,41 años. ¿Cuánto se alejan? Más. Es decir, vamos a tener acá más 21,41 más 1,45. Y acá vamos a tener 21,41 menos 1,45. ¿Por qué? Porque acá tenemos menos 2 y acá tenemos más 2. Nosotros siempre trabajamos con un intervalo de confianza del 95%, es decir, población representada entre menos 2 y más 2, que era el 95%. ¿Se acuerdan que yo les dije que entre menos 3 y más 3 teníamos el 99%? Entre menos 2 y más 2, el 95%. Y entre menos 1 y más 1, el 68%. Entonces, esta desviación estándar corresponde a menos 2 y más 2. ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. Muy bien, genial. Sigamos. Entonces, acá me dio la media, que la voy a escribir en resultados, la desviación estándar, que también la voy a escribir, y me da el rango intercuartílico. El rango intercuartílico no lo tengo que escribir, pero se los explico, chicos, porque es tema del examen escrito. ¿Qué es el rango intercuartílico? También es una medida de dispersión. Es decir, las medidas de dispersión nos dicen cuánto se alejan los datos de la media. ¿Cómo se calcula el intervalo intercuartílico? Bien, el rango intercuartílico se calcula haciendo el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Qué eran los cuartiles? Eran una medida de posición no central. Yo tengo la totalidad de los datos y lo divido en 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Tenemos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Si yo hago cuartil 3 menos cuartil 1, me va a dar el 50% central de la población. Ese es el rango intercuartílico, que no lo tienen que escribir en el trabajo final, pero se los explico para que lo entiendan para el examen escrito. Hasta ahora ya está, tenemos todo. Y acá me dice el N, el número total de personas que encuesté, que fíjense, coincide con el número de filas. Yo encuesté 110 personas. Acá casi termino ya con la variable cuantitativa. ¿Qué me falta hacer? El intervalo de confianza para variable cuantitativa. ¿Cómo lo hago? Voy a estadísticas, medias. Teste simple. Me aparece solo la edad, que es la única variable cuantitativa que tengo. Fíjense, ¿qué dice acá? Intervalo de confianza de 0,95. 95%. Recuerden la distribución normal de Gauss, de menos 2 a más 2. Esto me preguntó a mí mi tutora en el examen final oral.
¿Qué significaba? Que el intervalo de confianza sea el 95%. Significa que entre esos dos valores yo tengo representado el 95% de mi población. Son dos valores que yo tengo a partir de mi muestra y representan el 95% de la población. Bien. De todo esto que escribo, fíjense, acá tengo de nuevo la media. Y este es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, el 95%, sería 21,14, punto y coma se escribe 21,69. Son los dos valores que están en los extremos del intervalo de confianza del 95%. Esto lo tienen que escribir en el trabajo final, entre corchetes, ponen corchete, abren, a ver si puedo escribir, ponen, abren corchete, IC, intervalo de confianza, del 95%, igual a 21,14, punto y coma, 21,69. Cierro corchete. Este es mi intervalo de confianza para la edad, que lo pongo en el trabajo final. Y ahí ya terminé con las variables cuantitativas. Ahí ya tengo lo que me pidieron. Puse el rango, puse un intervalo de confianza, puse los descriptores, que era desviación estándar, puse la media, una medida de posición central. ¿Cómo sigo? Voy a empezar a describir las variables cualitativas. Para eso voy. Estadísticas, resúmenes, distribución de frecuencias, y van a poner todos los porcentajes que ustedes quieran de todas las variables que a ustedes les parezca interesante poner en el trabajo. Por ahí, ustedes hacen más preguntas de las que necesitan en el cuestionario porque quieren hacer un sistema de puntaje y después no van a poner tal vez el porcentaje de todas las personas que consumen aceite natural, todas las personas que consumen agua, todas las personas que consumen alcohol, sino que lo usan para hacer un sistema de puntaje. Está re bien, yo les recomiendo que si por ahí van a hacer un estudio evaluando la alimentación, hagan un sistema de puntaje que es fácil y que le da mucha diversificación, lo hace muy divertido su trabajo también. Háganlo porque está bueno y les gusta a los profes. Ahora, por ejemplo, yo quiero saber el porcentaje de personas, quiero poner la frecuencia porcentual de mi muestra que consume frutas. Bien. Esta no era una variable que sea dicotómica, sino con tres categorías. Tengo un 15,60 que consume frutas. Siempre yo pongo el porcentaje y entre paréntesis el n se escribe en minúscula, que equivale a ese porcentaje. Pondría el 15,60%, entre paréntesis, n igual 17, de los estudiantes no consume frutas. El 57,80%, n igual 63, de mis estudiantes de los estudiantes que conformaron la muestra de mi estudio, consumen entre 1 a 2 frutas por día. Y así. Hago de nuevo. Estadísticas, resúmenes, distribución de frecuencias. Voy a resultado. Esta estudiante hizo un sistema de puntaje y evaluó la alimentación de las personas. Un 40% de la muestra de esta estudiante tenían una alimentación completa. Se pone el 40%, n igual 44 de los estudiantes tenía una alimentación completa. No cometan el error, si ustedes están trabajando, describiendo una variable dicotómica, de poner ambos porcentajes acá. ¿Por qué? Porque es redundante. Si yo les estoy diciendo que el 40% tiene alimentación completa, se supone que el 60% tiene alimentación incompleta. Esto lo corrigen en el examen. Entonces, si ustedes trabajan con una variable dicotómica con dos opciones, pongan solo uno de los porcentajes, no los dos. ¿Qué me falta ahora? El intervalo de confianza porcentual. Para una proporción, quiero decir. ¿Qué sería para esta variable? Voy a estadísticas, proporciones de test simple, y elijo de nuevo la misma variable. Resultado.
Me tira acá, de nuevo, fíjense, el intervalo de confianza al 95%. Me pone números con coma. ¿Cómo escribo esto? Esto también es un error muy común en el trabajo cuando hacen el recomendar. De nuevo pongo intervalo de confianza, entre corchetes, IC 95%, igual. Escribo con el dedo, chicos, así que si mi letra es fea es por eso. Igual, no pongan 0,31. Esto hace referencia a un porcentaje. Entonces lo tengo que multiplicar por 100. Voy a poner IC 95% igual 31,33, punto y coma. Acá de nuevo, 0,49, lo multiplico por 100, me queda 49,34. Coma 34. Es decir, me dice los dos valores en una distribución normal de Gauss, desviación estándar menos 1, menos 2, más 2, menos 3, más 3, los dos valores que estarán acá y acá. Y mi media, ¿cuál será? 44%. Fíjense entonces cómo este valor 44 está en la mitad aproximadamente entre este 31,33, que estaría acá, sería este punto de la desviación estándar donde yo tengo representada el 95% de la población, y 49,34 estaría acá. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien quiere que lo explique de nuevo? Bien. Y ahí ya terminaríamos con variables cualitativas. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el test. Yo voy a probar primero, para hacer el test nosotros vamos a estadísticas, tablas de contingencia, tablas de doble entrada, y elijo las dos variables. Yo voy a hacer el test entre resultado y, por ejemplo, el sexo. Quiero saber si mi alimentación completa o incompleta depende del sexo. Acá en la pestaña de data elijo qué variables yo voy a estar relacionando con el test. Y en estadísticas voy a elegir el test. Fíjense acá, tengo el test chi-cuadrado y el test de Fisher. Voy a probar primero con el test chi-cuadrado, a ver qué me da. Pongo OK. Y acá ya me tiró el valor P. Acá no me salió ningún error. Si yo, al hacer la tabla de contingencia, hubiese tenido alguna de estas casillas que me dé menor a 5, me sale acá. Una de las casillas es menor a 5, usa el test de Fisher. No me acuerdo cómo dice justamente, pero te está diciendo que no uses el test chi-cuadrado, que uses el test de Fisher. ¿Por qué? Por lo que yo les dije antes. El test chi-cuadrado solo lo voy a usar si en estos casilleros de la tabla de doble entrada todos son mayores a 5. Acá, mis casilleros, ¿son mayores a 5? Sí. Todos son mayores a 5, ninguno es menor a 5. Entonces puedo usar el test chi-cuadrado. ¿Tengo que hacer ahora el test de Fisher? No. Me quedo con el test chi-cuadrado. ¿Y qué me voy a fijar acá? El valor P. Recuerden que yo les dije el valor P que me dan, lo voy a comparar con el alfa. Con alfa siempre es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Y el alfa que yo determiné es 0,05. ¿Este valor es mayor o menor a 0,05? Mayor. Es mayor. Sería menor si hubiese sido 0,04, 0,03, pero acá 0,5. Esto implica que es un error, una probabilidad de cometer un error de tipo 1 del 50%. Aquella que me decía que no hay relación entre si la alimentación es completa o no de acuerdo al sexo, es del 50%. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aceptar la hipótesis nula, chicos, o la rechazo?
Si miedo, acepto la hipótesis nula. Acepto que no hay relación entre estas dos variables. Si mi P hubiese sido de 0,02, ¿qué hago con mi hipótesis nula? La rechazo, la acepto. La alternativa. Explicativa entre estas dos variables. Pero no fue el caso. Explicativa entre las variables. Y eso lo voy a escribir en conclusión, en discusión. ¿Significa que el trabajo está mal? Significa que yo hice el trabajo y simplemente me da que no hay relación entre las variables. Ahora terminé. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a archivo, guardar archivo de instrucciones. Acá aparece script, que sería una opción en español. Para los que tienen el R comando en español, va a aparecer archivo de instrucciones. Y eso es lo que tienen que guardar. Sí, el archivo de instrucciones. El archivo de instrucciones es un archivo con terminación .r. Ustedes tienen que subir en sí 4 archivos a la entrega final. Un archivo .r, un archivo .odt, que sería como el Word del LibreOffice, un archivo .ods, que sería el Excel del LibreOffice, y un archivo .pdf, con terminación pdf, que básicamente va a ser el ODT que ustedes conviertan a PDF. Estos 4 son los que tienen que subir bien nombrados al aula virtual. El archivo .r es el archivo de instrucciones. Y ahí que va a figurar en el archivo .r todo lo que ustedes hicieron en el R comando. Los profes se van a fijar si todo lo que ustedes pusieron en el resultado están en el R comando, y no que fueron y metieron cualquier cosa. Y bueno, y ahí terminarían con las palabras de resultados de su trabajo final. Bien, chicos. ¿Algo que quieren que explique de nuevo? ¿Se entendió todo? Yo quisiera hacerte una pregunta sobre si se puede. Práctica, sí, obvio. Vos sabés que yo tengo que cruzar dos variables cualitativas, pero una no es dicotómica, tiene tres posibles respuestas. En ese caso, ¿también uso sí o Fisher? Sí, es posible, pero yo te recomendaría que conviertas esas variables que tienen 3 categorías a una dicotómica. ¿Qué variables querés relacionar, por ejemplo? No se puede. Igual yo no estoy en segundo, es trabajo final. Pero sean tres posibles respuestas igual. No hay forma de hacerlo dicotómica porque es como que no me daría tan cierto el resultado. Bien, vos sabés que yo estuve con la misma cuestión el otro día investigando, ¿no? Y por lo que yo vi de los temas que estuve buscando, porque había otra chica de uno de mis estudiantes que tenía el mismo problema, vi que sí, que es posible. Yo te recomendaría que de todas formas eso se lo preguntes a tu tutor de trabajo final, pero en sí, de acuerdo a la teoría, es posible hacer el chico arado con 3 categorías. Bien, perfecto. Y quería preguntarte, porque no llegué a anotar, perdón, cómo buscar el intervalo de confianza en R, si me lo podías volver a repetir. Obvio, ahí va. El intervalo de confianza es una variable cuantitativa o cualitativa, Cami. Cuantitativa. Bien. Para cuantitativa, yo voy estadísticas, medias, test simple, elijo la variable y ahí me mete el intervalo de confianza. También puede ser que por ahí quieran hacer un test y quieran comparar con un número en específico. Esto sé que lo tenían, por ejemplo, en algunas actividades para mí. Comparar con hipótesis nula que sea 5 o el número que ustedes den, y ahí les va a tirar el intervalo de confianza teniendo una hipótesis nula ya determinada. Pero en sí, es estadísticas, medias, test, acá lo que estaba antes, y el valor. Bien, bueno. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos?
Si puedes explicar, por ejemplo, si utilizamos el test cuadrado y el Fisher, ¿cómo se pasaría, digamos, al demanda? Es decir, si yo selecciono el test, bien, ahí va. Voy a estadísticas, medias, test de dependencia, y acá, por ejemplo, voy a relacionar consumo de alcohol con la edad. Veo si el consumo de alcohol varía en función de la edad. Y ahí me va a tirar el valor de confianza y el valor P, acá está. Ahí yo hice un test para ver la relación entre una variable cuantitativa y una cualitativa. ¿Se entendió, Jimé? Sí, muchas gracias. No, de nada. Alguna duda, chicos. Aprovechen a sacarse todas las dudas que tengan ahora que está Zoe acá. Acá digo algo en el chat, dice, la pregunta del examen oral, ¿pueden ser las mismas para el que la pena libre? Sí, pueden ser las mismas, pero recuerden que los que vienen libre también tienen que hacer un trabajo con Excel y R Commander, que tienen que sí, analizar todos los datos de Excel, subirlos al R Commander, es decir, tienen como una instancia más que los que vienen regular. Pero las preguntas del oral suelen ser las mismas. Por lo que yo he visto en el mismo nivel. Puede ser que varía ahora, pero los estudiantes con los que he trabajado antes, la mayoría tuvieron las mismas preguntas, tanto en libre como en regulares. Recording stopped. ¿Otra duda? Por ahí no es fácil, Brenda, que sean variables dicotómicas para relacionarlas con el test cuadrado y el Fisher, porque serían de más. Hay un número mínimo de población. Bien. Tenemos ahí dos conceptos distintos. Población es el total, el N mayúscula con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, 300 estudiantes de segundo año de medicina. Mi muestra no puede ser igual a la población. Es decir, mi muestra no puede ser de 300, porque eso sería un censo, no sería un muestreo. Ahí yo estaría haciendo hipótesis de cómo se comporta una variable sobre la población, sino que estoy viendo directamente cómo se comporta esa variable en la población. No hago ninguna suposición, hago un censo. Entonces, la muestra, el número mínimo, el año pasado era 60. Pregúntenle a los tutores con qué número mínimo están trabajando ahora, tengo entendido que es el mismo. Al hacer el cálculo ahí de muestra, tienen que ser por lo menos mayores a 60, al menos así era en años anteriores. No sé ahora cómo están haciendo, yo creo que es lo mismo. ¿Se entendió ahí, Aileen? Sí, había bajando que el número de muertes era de 50 y 70. Bien. Es decir, si ustedes hagan ese cálculo, ya sea con la calculadora o con la fórmula con la que yo les dé antes, fíjense que con el error que ustedes trabajan, les den una muestra mayor a 60, mayor a 50. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no sabemos el tamaño de la muestra, ¿cómo la podemos calcular? La muestra siempre va a ser calculada. Es decir, si no vamos a decir de por sí tengo esta muestra, porque puede ser que se pregunten al final de dónde sacaste tu número mensual, de dónde lo calculaste. Si vos me estás preguntando si no sabemos el tamaño de la población, ahí depende si trabajas con población finita o infinita. Si trabajas con una población finita, hay alguna manera de saberlo. Por ejemplo, mi trabajo final era sobre un estudio de las mujeres del climaterio del Hospital San Martín de Paraná. Entonces lo que yo hice fue pedir acceso a los estudios y vi cuántas mujeres en edad de climaterio había en el Hospital San Martín. Y ese fue el número poblacional, el número que yo estimé de sus registros. Porque ustedes puedan tener un acceso a algún registro que les dé una suposición de qué número poblacional tendrá trabajando, ya está bien. Por ejemplo, si hacen un estudio de la facultad acá de Derecho, van con los chicos estudiantes, le preguntan, chicos, ¿cuántos estudiantes hay en segundo año? Y le van a decir, en un grupo de WhatsApp hay tanto. Que ya está, ya tenés tu número poblacional para calcular la muestra.
Bueno, perfecto. Si no hay ninguna duda, vamos terminando el proceso. Si le quieres dejar tu contacto por cualquier cosa. Bien, bien. Mi Instagram, chicos, es zoe_perelstein. Así que, bueno, cualquier duda me pueden mandar por ahí. No hay problema. Así que bueno, gracias por estar dando una clase. Que mi que es una bastante compleja y que suele costar que sirve de que agarrar la mano. Y más que el educativo y estoy alcanzado. Así que la verdad que por mi parte, muchas gracias por estar acá en la clase.